Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, usó hoy un adjetivo bien raro que puso a pelear a todo el mundo. Es que esto acá no es atenido saber qué hace el gobierno por cada uno de nosotros. ¿Qué hacemos nosotros para que el país progrese? La definición de atenido, la definición de diccionario habla de un uso centroamericano del término. Dicho de una persona que gusta vivir de los demás, dicho de una persona que gusta vivir de los demás. La vicepresidenta se excusó luego, dijo que eso no era lo que ella quería decir. Marta Lucía Ramírez explicó que su mensaje buscaba era llamar la atención a que en esta crisis es muy importante la responsabilidad individual. Y este es un mensaje que todo el mundo entiende. No va a haber un policía detrás de todo el mundo asegurándose de que se cumplan todas las medidas. Detener el contagio depende, en últimas, además de las decisiones del gobierno, también del sentido común, de la disciplina de los colombianos. Este es un punto muy de derecha y creo que es un punto valioso de la derecha, el de la responsabilidad individual. Una derecha que en Colombia está perpetuamente molesta con la izquierda. Siente que la izquierda solo quiere reclamar derechos y es poco dada a exigir que se cumplan los deberes. Y creo que en sus justos términos esta tensión entre la derecha y la izquierda es útil, es provechosa. Pero como muchas de las discusiones que tenemos en Colombia, siempre se lleva al extremo. Al extremo, por ejemplo, de liberar de obligaciones al Estado, de reducir sus responsabilidades al mínimo. Eso lo insinuaron hoy algunos comentaristas uribistas. Y en este contexto de la pandemia hay un área donde la responsabilidad del Estado es clave. El tema de crecer la capacidad hospitalaria. Al entrar a esta cuarentena, acuérdense, nos dijeron que estábamos nada más comprando tiempo. ¿Tiempo para qué? Tiempo para prepararnos, para tener más camas, más unidades de cuidados intensivos, más ventiladores. Esa es una de las tareas principales en esta preparación. Una preparación que, como veremos en el programa de hoy, va mucho más lenta de lo anticipado. Por ejemplo, hasta el momento la capacidad de unidades de cuidados intensivos, una medida clave, se ha ampliado en apenas 256 unidades. La meta para estar preparados para la pandemia es llegar a más de 5.000 unidades nuevas. El coronavirus le dio a Colombia ejemplos en otros países de a qué atenerse en esta crisis. Si el gobierno de Colombia no es capaz de cumplir su propia meta, los atenidos terminarán siendo ellos. Aquí arranca Zona Franca. Esta noche estamos en directo desde Bogotá, son las 9:03 de la noche. Acuérdense, pueden conectarse vía Twitter con nosotros, envíenos sus comentarios a @zonafranca con el hashtag francamente. Mucho hemos hablado de una cantidad de datos durante esta epidemia, datos de las pruebas, datos de las muertes, datos de los casos, no tanto de la capacidad hospitalaria. Y creo que estos son dos aspectos, dos variables claves para entender que también se está preparando el gobierno. Por un lado está el tema de controlar la curva epidemiológica, eso es mantener bajo el número de contagio, lo suficientemente bajo para que no atiborre de gente el sistema de salud. Lo segundo era crecer la capacidad de ese sistema de salud y aquí no hay datos tan fáciles de conseguir como los que salen diariamente de pruebas, de contagios, de personas fallecidas. Hoy vamos a intentar darle un poco más de claridad a lo que está pasando en el tema de adquirir capacidad de salud, que era lo que teníamos que hacer durante este tiempo de cuarentena. Por ahora, la curva de ocupación de unidades de cuidados intensivos es buena, es muy bajita. Tenemos una curva que es además constante. Hay cerca de 100 personas desde abril, a mediados de abril hasta ahora ya casi mediados de mayo, ha ido moviéndose entre 100, 119, 116 y esto significa que la cantidad de personas que está demandando los cuidados más específicos del sistema de salud, que son las unidades de cuidados intensivos, las que tienen los ventiladores, está por ahora bien. Hay una subutilización de la capacidad disponible. Y este es tal vez el dato más importante que les voy a dar hoy, que nos tomó bastante investigación, y es entender cómo ha ido creciendo el gobierno su capacidad. Entonces, pon la gráfica.
Estas son las 4 fases que tiene planeadas el gobierno. Nosotros estamos en este momento más o menos encima de la primera fase, entrando entre primera y segunda fase. Estas son las camas que el gobierno proyecta tener libres solamente para casos de coronavirus. Entonces, en la fase 1 la idea era tener 2.650 camas disponibles. Como ven, la línea roja de abajo muestra la ocupación actual, que son 129 unidades de cuidados intensivos. Estamos sobrados. Todavía habría capacidad para atender mucha gente más. Sin embargo, si vamos viendo la capacidad que se tenía planeada en el futuro, estamos todavía muy lejos. En la cuarta fase se tienen planeadas capacidad para 9.826 unidades de cuidados intensivos. Sin embargo, la capacidad hoy, con lo que se ha hecho durante esta cuarentena, apenas llega a 2.945. El gobierno tiene proyectado que a finales de mayo, yo le puse ahí mayo 31, tendríamos 4.784 a finales de este mes. Eso es cuando ya la cuarentena supuestamente se habría acabado. Estaríamos todavía muy lejos de esas 9.826 camas que se ha propuesto el mismo gobierno deberíamos tener. A propósito de la capacidad hospitalaria, tengo también el tipo de cuidado que están recibiendo las personas ahora mismo. Entonces, fíjense, esta es la foto de hoy. Estos son datos del Instituto Nacional de Salud. Están en hospital 518 personas, están en unidades de cuidados intensivos 129. De nuevo, recuerden, la capacidad que tenemos ahora está cerca a las 3.000. Y en casa, la mayoría, el 90% de los casos, 6.097 casos. A propósito de esta forma en la que se está utilizando la capacidad hospitalaria, hay unos temas algo paradójicos, y es que la falta de ocupación en los hospitales está generando problemas para personas que tienen otras enfermedades. La falta de ocupación no es constante en todo el país. Hay algunos hospitales que ya empiezan a tener algún estrés por recibir a pacientes de coronavirus. Angélica Casallas, periodista de Zona Franca, hizo la siguiente nota buscando esas paradojas actuales, hospitales vacíos mientras nos preparamos para la pandemia. Así se ha vivido la pandemia en los hospitales europeos y de Estados Unidos. Hasta ahora, este es el panorama en Colombia. Tener hospitales vacíos es una buena noticia frente a la pandemia que llega con consecuencias negativas imprevistas. La consecuencia, por ejemplo, sobre los enfermos invisibles, como los llamó el doctor Carlos Giraldo Vanegas en 070, donde señaló: estamos viviendo en un país con hospitales vacíos que es casi como vivir en un país sin hospitales. La gente enferma intenta curarse por su cuenta y si no puede, llega a la puerta de un hospital semicerrado cuando ya es muy tarde o muere en casa. Nosotros hablamos con el doctor Giraldo. Es igualmente grave quedarse en la casa y no tener su enfermedad controlada. Algunas enfermedades, por ejemplo, o síntomas muy graves como tener un dolor de pecho, podría ser un infarto. Si no consultas, la posibilidad de morir sería muy alta. Y es que un hospital sin pacientes no es viable en ningún sentido, y no lo será sobre todo cuando realmente sea necesario una vez lleguen los picos del coronavirus. Tengo amigos, por ejemplo, un anestesiólogo que debe facturar 50 procedimientos al mes. El mes de abril solamente facturó 3. Entonces, la crisis afecta a todo el sector de salud. Me preocupa que cuando llegue el pico, cuando llegue la primera ola, que todavía no ha llegado porque la cuarentena ha sido efectiva, va a encontrar un sistema de salud debilitado, que no es viable financieramente. Luz Victoria Salazar es la presidenta del Observatorio de Enfermedades Huérfanas, enfermedades raras que afectan a cerca de 50.000 colombianos. Ella dice que los pacientes de esta población vulnerable han enfrentado muchas dificultades para continuar con sus tratamientos. Muchas veces las EPS se están escudando en que tienen que hacer frente a la crisis del COVID y que pues no podrían dedicar esfuerzos o dineros a atender los pacientes. El COVID para nosotros es un drama, para todos los colombianos, pero si a ese drama le sumamos que nuestros pacientes están desatendidos, que se van a enfermar, y vuelvo y repito, van a necesitar quizás ir a los hospitales a congestionarlos y congestionar UCI, pues estamos incrementando los riesgos.
¿Y a costa de qué? Yo creo que lo que se están jugando muchas EPS es ese ahorro que de pronto se da para los bolsillos de las EPS, sino para la verdadera atención que están requiriendo los pacientes. Estos profesionales de la salud advierten sobre las consecuencias que ya está teniendo este exceso de cautela desencadenado por la epidemia. La cuarentena ha sido efectiva y se ha podido cortar la cadena de transmisión. El número de infectados es muy bajo. Es solamente un 20% que necesita hospitalización. Así que no se debería negar la atención al público general. Hay hospitales que cancelaron las programaciones, por ejemplo, de cirugías. Las cirugías que normalmente en el día podía ser 20, se redujeron a 2. Y son datos exactos que tengo conocimiento. O sea que las EPS no están gastando en esas cirugías que tenían que haber gastado. Tenemos muchas consultas cerradas. La respuesta del gobierno ha sido recomendar telemedicina y consultas telefónicas. Medicina a distancia, que viene con sus propias limitaciones. Hay, por ejemplo, pacientes de fibrosis quística, hay pacientes de hemofilia, acromegalia, hipertensión pulmonar, esclerosis múltiple. Son pacientes de mucha vulnerabilidad porque aparte de tener una enfermedad que los marca tanto desde el punto de vista físico, en algunos casos mental, también están viviendo una situación de desamparo. La mayoría de nuestra población está en los estratos 0, 1 y 2. Si bien los hospitales vacíos parecen ser la regla, ya empiezan a surgir las excepciones, sobre todo en los hospitales que atienden a los sectores más pobres del país. Es el caso del Hospital de Kennedy, en Bogotá. Las camas están llenas, nosotros no tenemos camas libres. Esto nos afecta muchísimo, no solo por el tema de que estos pacientes requieren un aislamiento, requieren tratamientos especiales, pero por ejemplo, el traslado de un paciente, de una persona que falleció por COVID, sacarla de la habitación o de la unidad donde esté, trasladarla a la morgue y de la morgue después cuando llegue el carro fúnebre sacarla. Pasar ese paciente por los corredores nos interrumpe todos los procesos. Para Freddy y todo el personal de salud del Hospital de Kennedy, el miedo a ir a los hospitales, lejos de ser algo preocupante, los ha beneficiado, porque al menos la curva de la urgentitis sí se ha aplanado. Nosotros no tenemos la conciencia de lo que es una urgencia, entonces antiguamente, hasta antes de esta crisis, los hospitales estaban llenos de gente, llenos de personas que consultaban por tos, que consultaban por piel, que consultaban por cosas que no eran una urgencia. No tenemos el concepto de una urgencia. En este momento los servicios de urgencias están atendiendo verdaderas urgencias. Para contener el pico que más temprano que tarde vamos a enfrentar, la alcaldía de Bogotá ya tiene listo su hospital de campaña en Corferias. Hay 500 camas de 2.000 que están proyectadas. Estas están pensadas para atender pacientes no COVID, abriendo espacio en los hospitales una vez incremente el número de contagiados. Estas camas vacías son un recordatorio que lo peor aún está por llegar, que convivir con el coronavirus será una experiencia inevitablemente dolorosa. Esto es grave. Nosotros en los hospitales, pues allí están llegando y nosotros lo vemos. Uno lo ve diariamente, uno ve que esto es cierto y que la gente se muere y que es una muerte agónica. Es como si estuvieras en el fondo de una piscina. Es una muerte muy desesperante. Encontrar un balance es el reto. Liberar espacio en los hospitales sin afectar a los enfermos crónicos. Un balance que, como se ve ya en el Hospital de Kennedy, se empieza a inclinar en contra de los colombianos más vulnerables. Para hablar de los grandes retos que hay para hacer planeación en medio de esta coyuntura con gran incertidumbre, mucha información todavía en procesamiento incierta, me acompaña el viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Alexander Moscoso. Es médico de profesión, fue secretario de Salud de Barranquilla. Viceministro, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Buenas noches a ustedes y buenas noches a todos los televidentes.
Viceministro, desde el principio ustedes nos dijeron, y yo creo que hemos entendido, guárdense en la cuarentena porque aquí tenemos que ganar tiempo. Durante ese tiempo vamos a quitarle velocidad al contagio y también vamos a construir nuestra capacidad para atender los picos cuando estos lleguen eventualmente. ¿Cómo va esa preparación? Y yo al principio ponía unas gráficas acerca de las fases que ustedes se han determinado. Quisiera que me contara usted cómo siente que va esa preparación. Bueno, primero, ¿cómo vamos en la tendencia? Vamos dentro de la franja de lo que nosotros pues esperamos sea un comportamiento razonable. Lógicamente, si ustedes recuerdan, las primeras gráficas o las proyecciones eran unas proyecciones bastante complejas, con unos grados de casos y unos grados de mortalidad muy acelerados. Gracias al compromiso de todos los colombianos y el trabajo de todos los colombianos, hemos logrado ajustar y tener un crecimiento sostenido que esperamos se mantenga. Este crecimiento sostenido y este número de casos relativamente controlados nos permite varias cosas. Primero, proteger la vida, es el primer objetivo que tenemos. Lógicamente, entre más cantidad de casos tenemos, más exposición al virus hay y más posibilidad de que las personas con riesgo puedan tener la enfermedad y tener una mortalidad mayor. La segunda es precisamente preparar el sistema hospitalario, preparar el sistema de salud para atender la pandemia. Y tercero, mitigar todos los efectos sociales que tiene esta pandemia. 3 grandes objetivos sobre los cuales venimos trabajando. Viceministro, entonces voy aquí a poner una gráfica que trata de ilustrar lo que ustedes han dicho va a ser un proceso de preparación de capacidad hospitalaria en 4 fases para las unidades de cuidados intensivos. Entonces, en la primera fase, ustedes lo que hicieron fue liberar la mayor cantidad de unidades de cuidados intensivos posibles, que ya estaban ocupadas, para tener 2.650 camas libres en esa primera fase. Y entiendo yo, esa primera fase se chuleó ya, ¿cierto? Se logró tener ese grado de preparación. Sin embargo, a partir de ese momento, en la fase 2, 3 y 4, la idea era ir creciendo la capacidad de unidades de cuidados intensivos solamente para pacientes con coronavirus, hasta llegar casi a las 10.000 unidades disponibles para eso. Entiendo yo que estamos apenas en 2.945 al día de hoy, y tendríamos al finalizar este mes, cuando llegue un pedido que hicieron ustedes de unidades de cuidados intensivos, ventiladores, no sé, todos los aparatos, llegaríamos a 4.700 a finales de mayo. Parece que nos cogió la cuarentena y ya se va a acabar, y todavía estamos lejos de llegar a esas 9.800. A ver, las proyecciones que nosotros hicimos, las hicimos para varios periodos en 4 fases que van con un promedio de acumulación. Nosotros esperamos estar en la siguiente fase cuando tengamos el 40% de la primera fase agotada. Este 40% lógicamente esperamos no cumplirlo en el mes de mayo y esperamos que esté bordeando el mes de junio. Ustedes escucharon al señor ministro, dijo, estamos corriendo cada día más los picos, esperamos que a finales de junio, julio, y ojalá podamos aplazarlo hasta el mes de agosto, tengamos estas fases, y precisamente la llegada de estos equipos está asociado a estas fases de manejo. En este momento, como usted mismo lo comenta, tenemos una ocupación baja de esa capacidad instalada. Esta era una primera apuesta que teníamos que hacer. Sabíamos claramente que el efecto de la cuarentena nos iba a tener unos efectos positivos en la accidentalidad vial, nos iba a tener unos efectos positivos en todo lo que tiene que ver con lesiones personales, y tenemos un hecho también muy positivo, que es que las infecciones respiratorias que se presentaban en estos picos, en estos 2 meses, que son los meses de abril y mayo, por ser el pico epidemiológico, al tener menos contacto, tenemos también menos infecciones respiratorias diferentes al COVID. Esas proyecciones eran lo que nos permitía pensar que podríamos estar en el 50%, cosa que efectivamente se dio y nos deja esta primera fase de preparación. O sea, ya sabemos a ciencia cierta que podemos limitar en etapas de cuarentenas fuertes y podemos tener
tener disponibilidad del 50% de la capacidad hospitalaria. Esa capacidad hospitalaria sabemos que va a estar disponible y hemos venido aumentando, ya tenemos algo más de 350 camas, pero tenemos un periodo largo para completar. La siguiente fase es convertir las unidades de cuidado intermedio, que tenemos alrededor de 3.900 en el país, convertirlas una buena parte en unidades de cuidado intensivo. Esto significa dotarlas de ventiladores. Lógicamente conocíamos claramente que cuando estábamos comprando ventiladores, esto era un tema de pelea con todo el mundo. Claro. Todos los países del mundo están exactamente en el mismo proceso y sabíamos que esto teníamos unos tiempos que nos teníamos que dar, unos muy pocos para mayo, unos muy pocos para junio, una mayor cantidad para junio, para julio, la mayoría de ventiladores para el mes de agosto y unos muy pocos para el mes de septiembre. En ese proceso vamos, en ese proceso estamos en contrataciones, estamos en búsqueda activa todos los días y esperando que podamos ojalá optar por el fenómeno colombiano y podamos tener ventiladores nacionales. ¿Y usted cree, doctor Moscoso, que esa proyección que hicieron ustedes de que tal vez en algún momento iban a ser necesarias casi 10.000 unidades de cuidados intensivos, se mantiene al día de hoy? Es decir, al día de hoy vamos con apenas 120 y pico camas ocupadas. ¿Usted cree que el futuro de lo que va a ser el desarrollo de la epidemia aquí en Colombia eventualmente va a demandar esa capacidad hospitalaria que ustedes se habían proyectado al principio, o tal vez hicieron unas proyecciones muy grandes al principio, entendiendo obviamente que manejaban una información limitada y tal vez no va a ser tan duro como lo esperábamos? Pues esperamos que sea mucho menos de lo que pensamos. Nosotros calculamos que íbamos a tener alrededor de 8.960 camas y generamos un margen de colchón de seguridad, por eso decidimos aumentar al 10%, claro, eso lo hicimos sobre proyecciones realizadas sobre el esquema Wuhan, que decía que íbamos a necesitar el 5% de unidades de cuidado intensivo y el 15% de pacientes hospitalarios y con una tasa de pacientes asintomáticos mucho menor de la que hoy tenemos. Hoy ya la experiencia colombiana nos dice que hoy tenemos un número de unidades de cuidado intensivo inferior al 2% y de pacientes hospitalizados inferiores al 10%, lo que es un comportamiento muy distinto de Wuhan. Esto nosotros intentamos modularlo con el porcentaje asintomático porque teníamos claro también que nuestra población es más joven. Sí. Eso es un efecto muy positivo. Nuestra población es mucho menos fumadora que la población de Wuhan o la población de Italia y España, que tenía eso, nos marcaba unos factores protectores que nos llevó a ese 8.960 camas proyectados a 10.000, pero que todos los días revisamos y todos los días reevaluamos y todos los días miramos, pero como decimos, nosotros por un ventilador no vamos a arriesgar la vida de un colombiano. Claro. Viceministro, me voy a hacer una pausa comercial muy cortica y le tengo un par de preguntas más cuando volvamos. Quédense con nosotros, estamos hablando con el viceministro de Salud, el doctor Alexander Moscoso. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:27 minutos de la noche, estamos en directo desde Bogotá. Hablamos con el viceministro de Salud, el doctor Alexander Moscoso, a propósito de cómo ha ganado tiempo el país ensanchando su capacidad hospitalaria durante esta cuarentena. Dice el gobierno que han logrado avanzar, que las proyecciones iniciales de lo que sería necesario han cambiado por el ritmo de la epidemia. Y le voy a preguntar al viceministro, doctor Moscoso, y gracias por seguir con nosotros. Hemos hablado como en abstracto de la cantidad de camas que hay en Colombia, sin entender que este es un país diverso regionalmente y que hay unas desigualdades y unas diferencias enormes entre las regiones. Por ejemplo, hay varios departamentos que no tienen ni una cama de cuidados intensivos y ya hemos visto que el virus se ensaña con más agresividad en algunas regiones. Tenemos el caso del Amazonas. ¿Cómo están haciendo ustedes para tratar de nivelar esas cargas entre las desigualdades y las demandas que hace el virus? Sí, encontramos ciudades como por lo menos Barranquilla, que tiene una muy buena capacidad. Barranquilla tenía al comienzo de las pandemias la misma cantidad de camas de unidad de cuidado intensivo que Alemania, tema muy positivo, y teníamos ciudades como las de
la Colombia profunda, lo que llamábamos los antiguos territorios nacionales, donde no tenemos ni una cama, lógicamente son disparidades muy grandes. Por eso nosotros tenemos una serie de factores de ajuste para esto. Lo primero que estamos tomando es la densidad poblacional, cuánta es la población de cada zona, las que atienden. Lógicamente hay unas ciudades que tienen componente regional que atienden pacientes de otras regiones, ejemplo Barranquilla, Medellín, Cali, Bucaramanga, entre otras, pero también tenemos un comportamiento de grupos etarios. Tenemos ciudades con poblaciones muy jóvenes, en las cuales necesitan menos cantidad de cuidado intensivo, y unas que tienen poblaciones más añosas. Tenemos también en las lejanías, las distancias, que son factores que pesan. Es diferente Villavicencio a Bogotá, de Puerto Inírida a Bogotá. Son variables, todas las variables que tenemos. Adicionalmente, las zonas donde más se inició el COVID, porque las zonas donde mayor transmisión hay, donde inició, es las que vienen de viajeros, los que llegaron, nacionales y extranjeros del exterior, que generaron estas curvas de tendencia. Entonces todo eso lo llevamos a una matriz que nos da la distribución de las 10.000 camas organizadas por regiones, pero nuestro propósito es distribuir solamente en esa matriz de 10.000 el 70% de las unidades de cuidado intensivo. O sea, vamos a estar preparados para tener 10.000 camas de cuidado intensivo, pero no vamos a dotar en un inicio sino el 70%. El 30% restante lo vamos a dejar las realidades del momento. ¿Qué es la realidad? No sabemos cómo se va a comportar, no tenemos certeza, tenemos unas proyecciones y unos conocimientos, pero esas proyecciones pueden cambiar. Por lo menos el resultado de Medellín ha sido muy favorable. Medellín, que es una ciudad con muchos viajeros, con muchos extranjeros, con muchos casos iniciales, ha venido con una tendencia muy positiva. Entonces esos ejemplos de arriba a abajo solo lo vamos a ver en el momento, y por eso hemos proyectado distribuir el 70% y el 30% ubicarnos. Interesante esa estrategia, tener guardadas las camas y la capacidad para llevar a donde se necesite. En medio, y yo sé que aquí está todo el mundo preparándose para cosas que no tenían antecedentes, ¿cierto? Pero uno de los efectos negativos de estar tan preparados, de haber diferido tantas cirugías, empieza a ser, según varios médicos, primero, que se han caído los ingresos de varios hospitales porque no están facturando, no están haciendo cosas que ya tenían represadas, y también hay pacientes preocupados porque el acceso a la salud se ha visto restringido en la medida en que estamos tan preparados y tan prevenidos ante la pandemia. ¿Usted cree que es hora de empezar a soltar un poquito, de empezar a sacar esas cirugías que habían estado aplazadas, que van a terminar ocupando unidades de cuidados intensivos ahora mismo, para no represar eso y evitar que se junte con el pico que posiblemente vendrá después? Se perdió la conexión con el viceministro. Ahí lo vamos a tratar de retomar. La pregunta era entonces, ¿qué podíamos hacer en medio de estar tan preparados para esta pandemia, evitando algunas cirugías que se han pospuesto? Lo decía el médico en la nota que hizo Angélica Casallas, los hospitales vacíos son hospitales muertos. Hay anestesiólogos, cirujanos que han dejado de facturar. Los hospitales, y cómo funciona el sistema de salud colombiano, es que están las EPS, que son las empresas prestadoras de salud. Ya tengo al viceministro. Están los hospitales, que son los que hacen los procedimientos. Cuando un procedimiento se hace, la EPS se lo paga al hospital. A la EPS le pagamos todos los que aportamos al sistema de salud, y la EPS es la que le cobra al gobierno nacional. Ahí tengo de vuelta al viceministro, doctor Moscoso. Entonces le decía, estamos muy muertos del susto y deberíamos empezar a evacuar esas operaciones que se habían pospuesto. Cuando iniciamos este proceso, como usted recuerda, las cifras eran caóticas y teníamos unas proyecciones muy negativas sobre incremento. Recuerda que para mediados de abril íbamos a tener 900.000 pacientes infectados en un día con las proyecciones iniciales. Claro, hicimos unos ajustes y unos trabajos con todos los ciudadanos para lograr expandir y alargar esto, y teníamos que prepararnos para esta situación. Entonces hicimos ese frenado fuerte que nos permitió liberar el 50% de las camas.
Esta semana, hace como 3, 4 días, liberamos un ajuste a nuestro procedimiento en el cual permitimos todas las cirugías programadas prioritarias y las cirugías programadas que, si bien no sean prioritarias, van a significar que 4, 5, 6 meses el paciente pueda tener un riesgo. Por ejemplo, una cirugía de la vesícula, que usted puede enfriar el analgésico y operarla. Usted puede esperar un año, pero puede que 3, 6 meses genere una complicación. Entonces abrimos ya la opción de que estas cirugías se hicieran. Esto Bogotá ya lo viene haciendo desde la semana, desde principios de esta semana, y esperamos que el país empiece a hacerlo desde la semana siguiente. Igualmente abrimos todas las consultas externas programadas, pero dejamos los grupos de riesgo guardados. Claro. Dejamos nuestros adultos mayores guardados, a ellos seguimos haciendo telemedicina, telesalud en ese proceso importante que ha significado una reconversión de los sistemas de salud colombianos. Estas personas las vamos a seguir atendiendo en su casa, les vamos a seguir llevando los medicamentos, tomándoles los exámenes de laboratorio, pero vamos a ir aumentando progresivamente. Y esto va muy de la mano de cómo es el comportamiento del país. Sí. Si nosotros seguimos teniendo esta tendencia estable, cada día vamos a abrir más sectores y cada día vamos a abrir una nueva atención. Claro, de los eventos más urgentes o más prioritarios a los menos prioritarios. Claro. Teniendo también las necesidades de los profesionales. A propósito de este plan de apertura, y yo creo que ustedes, los médicos, los expertos, han estado muy cerca del presidente, y el presidente en estas reaperturas siempre consulta al ministro de Salud, a Fernando Ruiz, y lo pone a explicar a él, y ustedes han sido bastante transparentes con los datos que tienen. Le quería hacer una última pregunta sobre la tasa reproductiva. La voy a poner aquí en pantalla, la que mostró el ministro de Salud durante la alocución presidencial. Entonces, esta es la tasa a la cual se reproduce el virus. Una tasa por encima de 1 significa que una persona le pega el virus a más de una persona. Es decir, que el virus sigue creciendo a lo largo del tiempo. Una tasa de menos de 1 significa que cada persona le pega el virus a menos de una persona. Cuando la tasa reproductiva baja de 1, eso significa que el virus se muere solo. Nosotros aquí empezamos a decidir la reapertura sin lograr bajar esa tasa y con una ligera inclinación a la subida. Esa es una realidad con la que tendremos que vivir, y con el virus. Este no va a ser Vietnam o Nueva Zelanda que va a lograr suprimir el virus, viceministro. No, pues nosotros lógicamente le hemos apuntado a suprimirlo, ese es el deseo de todos, pero nosotros tenemos una franja de tolerancia, una franja de crecimiento estable. Esa franja de crecimiento nos da que vamos multiplicándonos, como usted dice, 1,2 cada semana, multiplicando. Eso nos permite tener las camas y eso nos permite hacer las proyecciones. Estas proyecciones son las que para el ministro en el mes de junio, a finales del mes de junio, vamos a tener un pequeño incremento, pero nosotros seguimos teniendo la esperanza y trabajamos todos los días para que esas tasas sean mucho menores. Entonces estamos trabajando en todas las zonas de riesgo, estamos trabajando en todos los puntos de interés, estamos trabajando en conglomerados, y ojalá podamos estar sobre el 1,2 que venimos, y ojalá menos del 1,2, y ojalá podamos prolongarnos en el tiempo para darle opción a que primero las personas fallezcan, pero también darle la oportunidad a que existan tratamientos, y qué tal que podamos tener otras acciones y podamos tener una vacuna. Ojalá que sí. Es el viceministro de Salud, el doctor Alexander Moscoso. Muchas gracias, doctor Moscoso, por explicarnos y por tomarse el tiempo de mostrar cuáles son las preparaciones que ha hecho el gobierno. Muchas gracias a ustedes. Nosotros seguimos aquí hablando de la capacidad hospitalaria, de los casos que lo han hecho bien y qué han hecho. Vamos a hablar con una de las personas encargadas de contener el coronavirus en el departamento de Antioquia. Ya volvemos. 9:41 de la noche, estamos en directo desde Bogotá. Hablamos de cómo el país ha aprovechado este tiempo de cuarentena para expandir su capacidad hospitalaria. Hablamos de los casos de éxito, y uno de ellos es sin duda el departamento de Antioquia, incluyendo su capital, la ciudad de Medellín. Esta es una comparación
observación que hace el tuitero Rafael Hunda de la fecha de inicio de los síntomas según los datos reportados. Y ahí podemos ver que Antioquia ha logrado un descenso continuo, un descenso importante, tanto de casos reportados, también ha tenido una tasa de mortalidad muy baja, distinto a lo que está pasando en Bogotá. En Bogotá, a pesar del inicio de la cuarentena, la cifra de casos ha sido plana, al menos hasta donde está el periodo de confianza. Se pierde la confianza en el periodo luego de la línea gris. Esto es de nuevo Rafael Hunda, uno de los tuiteros que está haciendo las mejores gráficas a propósito de lo que sale en información del coronavirus. Para saber qué es lo que están haciendo en Antioquia, me acompaña Luis Gonzalo Morales, es el gerente para la contingencia del coronavirus de la Gobernación de Antioquia, fue secretario de Salud aquí en Bogotá durante todo el gobierno de Enrique Peñalosa. Luis Gonzalo, es un gusto tenerlo aquí en el programa. Hablamos del coronavirus antes de que nos llegara, ¿se acuerda? Sí, señor, allá estuve con ustedes hablando y mire cómo son las cosas. Ya sí nos llegó y ahora pues estamos dándole duro a ver si lo controlamos. Bueno, ¿y cómo le han dado tan duro en Antioquia? ¿Cuáles son los secretos de esa salsa? A ver, hay dos momentos en los cuales uno puede explicar la curva que tiene Antioquia en este momento. El primer momento es cuando empezó a entrar, cuando se dijo que iba a llegar, y para lo que se preparó Antioquia muy bien fue para controlar el aeropuerto José María Córdoba. Por ahí también llegan vuelos internacionales. Claro. Y a pesar de que por ahí entraron los casos, nosotros sí hicimos un control muy estricto de todas las personas que ingresaron, las ubicamos, las colocamos en cuarentena, y cuando fueron apareciendo pues los contactos ya fue mucho más fácil hacer el seguimiento. Eso nos permitió lograr que controláramos la cantidad de casos, y por eso no creció mucho. Y eso nos facilitó entonces hacer el control posterior, que ya el control posterior pues se dedicaba era básicamente a buscar los contactos, a controlar los contactos. Y eso es lo que nos ha permitido entonces mantenernos. A eso hay que sumarle igualmente pues el buen comportamiento ciudadano. Y de eso le quería preguntar, y yo creo que aquí todo el mundo se está haciendo preguntas acerca de si la cultura de los ciudadanos, la fortaleza de las instituciones, además de que obviamente el departamento de Antioquia es un departamento que tiene plata en comparación con otros de Colombia, la idiosincrasia de los paisas, esa vaina de la limpieza, ¿usted cree que ha sido importante en detener el avance de la curva? Sin duda. Aquí la ciudadanía, pues tradicionalmente es una población mucho más solidaria, más disciplinada, y eso ha ayudado bastante. Pero también hay que mencionar que aquí ha habido desde un principio una acción coordinada con un liderazgo muy claro desde la gobernación de Antioquia y la coordinación con los alcaldes, empezando por el alcalde de Medellín y los 124 alcaldes restantes, pues eso ha facilitado las cosas. Y obviamente nosotros los periodistas a veces caemos en lo que es más fácil. El alcalde de Medellín ha sido muy inteligente en mostrar sus desarrollos tecnológicos. ¿Detrás de esto hay sustancia? ¿De verdad esto sí ha ayudado o es más lo que está debajo, la fortaleza del sector salud, el rastreo, las otras cosas? Sí ha ayudado, sin ninguna duda, y hay que mencionar que en este control que mencionamos desde un principio y el control posterior, pues ha sido fundamental el equipo de salud de la ciudad de Medellín. Ellos tienen una muy buena Secretaría de Salud, con un personal muy idóneo, y han prestado toda la colaboración y todo el trabajo para la búsqueda y el aislamiento de los casos sospechosos. Luis Gonzalo, ustedes en Antioquia tienen una tasa reproductiva por debajo de 1. Eso es según los datos que tiene el Ministerio de Salud. Eso haría pensar que si las cosas siguen igual, el virus podría incluso suprimirse en Antioquia. ¿Usted cree que es realista tener eso como un objetivo? Es decir, acabar el virus y pensar como en una estrategia epidemiológica un poco federalizada, o aquí hay que estar listos para que esto vuelva a subir de nuevo y volver a tratar de bajarlo? No, sí es cierto, Antioquia ha tenido un índice de contagio, el famoso RT, por debajo de 1, ha estado entre 0.7 y 0.9. Eso lo que significa es que el virus
técnicamente entra en una fase de supresión que tiende a desaparecer, pero me parece que todavía es muy temprano pensar que va a desaparecer por completo. No creemos que desaparezca por completo, pero sí que siga bajando y que se mantenga controlado. Tengan en cuenta igualmente que ahora se ha iniciado el proceso de reapertura económica, de reactivación económica. Eso permite que más gente se pueda mover y es muy probable que tengamos algunos casos adicionales, especialmente la próxima semana. Eso lo vamos a estar monitoreando y sobre esa base pues vamos a tomar otras decisiones. La nueva estrategia de apertura del gobierno depende mucho de una visión municipalizada, de municipios COVID, municipios no COVID. Para que esto funcione realmente tiene que haber un esquema de pruebas importante, sobre todo en los municipios no COVID, para saber qué es lo que está pasando allá. ¿Existe esa capacidad? Antioquia es un departamento con cientos de municipios. Sí, señor. Antioquia tiene hoy 94 municipios a los cuales nunca ha llegado el coronavirus y 18 más aproximadamente donde hubo coronavirus y hoy no hay coronavirus. Antioquia tiene una muy buena capacidad de laboratorios. En la actualidad hay 13 laboratorios que están procesando muestras de coronavirus y que tienen una capacidad cercana a las 3.800 pruebas diarias, lo que nos da pues de alguna manera una tranquilidad y un respaldo para poder soportar entonces esta fase donde vamos a tener entonces que tomar muchas más pruebas seguramente. Y no me puedo ir sin preguntarle cómo está viendo a Bogotá, su antiguo terruño. Sí, lo que pasó en Bogotá es que al principio tuvo un problema con el aeropuerto internacional El Dorado y eso lo que generó es que entraron muchos casos de manera descontrolada y eso pues impidió que se les pudiera hacer un seguimiento, contrario a lo que no pasó en Antioquia. Nosotros tuvimos un control muy estricto desde el primer día y cuando se hace así pues se facilita el control. Uno sabe quién es la persona, quién la contagió, de dónde vino, dónde vive, dónde se ha movido. Eso facilitó mucho las cosas. En Bogotá, desafortunadamente, hubo un descontrol inicial en el aeropuerto El Dorado y cuando uno sube mucho, pues es mucho más difícil bajarle, toma mucho más tiempo. Y eso es lo que está sucediendo en Bogotá, pero que en Antioquia igualmente se refleja en que como tenemos muchos menos casos, y ya empezamos a bajar, pues es mucho menos pendiente, mucho menos alta la cuesta que tenemos que descender. Luis Gonzalo Morales es médico, es el gerente de la contingencia del coronavirus en el departamento de Antioquia. Muchas gracias, doctor, por hablarnos esta noche. Con mucho gusto. Unas muy buenas noches. Buenas noches. Nosotros seguimos aquí. Me voy después de comerciales cuando llegue a el rincón sur de Colombia, al municipio de Puerto Nariño, en el departamento de Amazonas, a ver qué es lo que está pasando por allá. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:54. Estamos en directo desde Bogotá. Les decía, vamos a el rincón sur más extremo de nuestro país, al trapecio amazónico, en el departamento del Amazonas, en el municipio de Puerto Nariño. Está el doctor Juan Pablo Chiquiza. El doctor Juan Pablo Chiquiza es médico rural del Hospital Local de Puerto Nariño. Lo tengo vía telefónica porque el Skype desde allá es muy difícil. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Daniel. Muy bien, muchas gracias. Bueno, cuénteme cómo está el ambiente allá en Amazonas, un departamento que sorpresivamente y por esa frontera brasileña que tiene Leticia con Tabatinga, es hoy uno de los focos de contagio más preocupantes. Bueno, Daniel, realmente la situación aquí en el Amazonas es muy preocupante, es muy triste. Puntualmente en Puerto Nariño tenemos una frontera invisible con el Perú. Actualmente tenemos un caso confirmado y hay varios en estudios y la preocupación de la población y del cuerpo médico es gigantesca porque no tenemos la infraestructura hospitalaria ni la capacidad instalada para afrontar una pandemia de estas dimensiones. Claro, y entonces, doctor, yo estoy mostrando las imágenes que usted nos envió. Esas imágenes son de Leticia y de Puerto Nariño. De Puerto Nariño, del Hospital Local de Puerto Nariño. Esas son imágenes que tomamos nosotros pues para mostrar las condiciones en las que
vamos a enfrentar el COVID y en las condiciones en las que trabajamos. Y entonces, generalmente los cuadros complejos de coronavirus desarrollan neumonía. ¿Y usted allá en Puerto Nariño podría tratar a alguien con una neumonía compleja o la tendría que sacar a Leticia? No, realmente aquí solo tenemos la capacidad para manejar los cuadros leves y neumonías leves. Los cuadros más complejos tendríamos que derivarlos de forma inmediata por medio de un bote de ambulancia hacia Leticia, un trayecto aproximado de 1 hora y media, 2 horas por el río Amazonas. Y entonces me imagino que en Puerto Nariño ahorita hay una especie de calma chicha y mucho movimiento en Leticia. ¿Usted qué ha escuchado de sus colegas en la capital del Amazonas? Bueno, pues realmente he tenido muy poco tiempo para hablar con ellos. Ellos están doblados en turnos, están al borde de sus capacidades, están a punto de colapsar ambas instituciones hospitalarias de Leticia. Están a pocos pacientes de ser totalmente COVID, de tener un espacio solo para COVID. Y entonces, pensando en cuál debería ser la acción del gobierno, yo me imagino que usted estaría de acuerdo conmigo en que no se trata de llevarle a Puerto Nariño 20 unidades de cuidados intensivos e instalar allá un superhospital, pero sí en mejorar sustancialmente las condiciones. Lo que habría que hacer es fortalecer las capitales departamentales, llevar a capacidad hospitalaria incluso a los pequeños municipios. ¿Qué sería más útil para usted? Para nosotros lo útil sería que en Leticia montaran un hospital tercer nivel. Leticia se lo merece y ya tiene la población para hacerlo, y que aumentaran los tamizajes, porque realmente aquí la calma y el caso confirmado es porque no se han hecho más pruebas y porque realmente no hay como un seguimiento o una búsqueda activa de más casos. Las poblaciones indígenas, que son la mayoría de las 9.000 personas que habitan el municipio de Puerto Nariño, ¿allá hay alguna sensación de que este virus y de que ellos son más vulnerables a este virus? ¿Está la idea de que hay que hacer autocuidado? ¿Qué tanto se entiende la manera en la que se contagia esta enfermedad por allá? Hemos hecho desde el hospital y desde el municipio, la alcaldía, campañas muy fuertes de educación y sensibilización a la población indígena, pero si bien ellos son muy vulnerables, porque la gran mayoría de toda la población del municipio es indígena y aparte de eso tienen condiciones complejas, tienen carencias nutricionales, la mayoría son ancianos, niños, y hay condiciones de hacinamiento muy grandes. Por la parte cultural viven muchas familias en una sola casa, entonces eso va a ser muy difícil de manejar cuando tengamos un brote más grande acá en el municipio. De aquí para adelante, ¿qué considera usted lo más importante? ¿Usted qué le pediría hoy al gobierno, al Ministerio de Salud? Pues para Leticia pediría muchos más médicos, mucha más capacidad instalada, y para Puerto Nariño búsqueda activa de casos. Yo creo que este es un silencio aparente. Creo que tenemos más casos, pero que hace falta buscarlos, hacer las muestras y tomar más exámenes. Pues, por ejemplo, esa muestra de Puerto Nariño la hizo usted, la tomó usted, o llegó alguien del Ministerio, del Instituto Nacional de Salud, un equipo de expertos epidemiólogos allá a buscar los casos. ¿Cómo ha sido eso? Esa fue una búsqueda activa de la Secretaría Departamental, que la hizo a partir de un paciente que regresó de Leticia, un familiar de la paciente que es positiva para coronavirus, retornó de Leticia y retornó con sintomatología. Entonces se le hizo un tamizaje a toda la familia y la paciente en mención salió positiva. Y entonces es posible que sea el primer caso de varios que haya en Puerto Nariño, Amazonas. Estoy casi seguro de eso, Daniel. Estamos pendientes de cómo vaya avanzando la situación allá, doctor Chiquiza. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Gracias a usted por darle voz a nuestro departamento. Y aquí seguimos dándole voz a las personas, funcionarios, científicos, opinadores, periodistas que están trabajando alrededor del coronavirus. Hoy tocamos una de las variables importantes, la capacidad hospitalaria. Todavía está lejos de necesitarse toda, pero en el futuro y en este momento de incertidumbre todavía el país parece no estar del todo preparado. Nosotros nos vemos mañana con más periodismo, más debate, más opinión.